Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, espero que estén todos bien. Esta es la última clase antes del segundo parcial. El jueves que viene tenemos el segundo parcial. Ahora les voy a decir qué temas entran en el segundo parcial y qué tienen que tener preparados, así como elaboraron el texto de la clase pasada, les voy a decir ahora qué tienen que tener preparado. Bien, antes de decirles eso, había quedado la clase pasada, ¿se acuerdan que dimos el tema de secuencias textuales? Habíamos analizado, creo que 3 o 4 textos, ahora voy a ver el PDF, y faltaron 3 o 4 textos más. ¿Tienen a mano ese PDF con los textos? Así vamos haciendo rápido nomás, pero no quiero que queden los textos colgados. ¿Tienen a mano? Yo voy buscando el PDF. El primer texto, que era icono, índice y símbolos, sí, lo habíamos analizado. Después el de Monte Athos también. Después el del animal también. El de los científicos también, que habíamos dicho que era expositivo explicativo. Y después, hasta ahí creo que llegamos, hasta el que dice enciclopedia en carta, creo que llegamos hasta ahí. Luego venía el texto de Molière, el avaro, ¿sí? Como ustedes ven, ya desde la disposición gráfica se puede ver que es un texto en el cual predomina la secuencia conversacional o dialogal, ¿sí? Ya que el texto, recuerden que en esa secuencia la característica era que el texto se construía en base a voces, a intercambio, en este caso entre personajes ficticios, ¿sí? Porque es una obra de teatro, el avaro. Bien, entonces en ese texto, la secuencia textual que va a predominar es la secuencia conversacional. ¿Estamos? ¿Tienen, chicos, los textos o no? ¿Nadie me responde? ¿Tienen a mano? ¿Sí? Bien, entonces sigo, así completamos esta parte y no quedan. Bien, gracias. El próximo texto, que es El oso marrón, cuyo autor es Mempo Giardinelli, es un cuento, ¿sí? Y allí va a predominar, como es un cuento, recuerden, va a predominar la secuencia narrativa. ¿Está? Recuerden que cuando ustedes en el examen diga qué secuencia predomina en el texto, recuerden que ustedes tienen que justificar teóricamente con el marco teórico por qué predomina esa secuencia, como hicimos la clase pasada, y luego yo siempre pido que extraigan ejemplos. Así que extraen ejemplos, 1 o 2 ejemplos, entre comillas, que sea un buen ejemplo significativo. Cuando hablo de un buen ejemplo, no que sea una línea, sino que se demuestre realmente, como en este caso, el oso marrón, que se demuestre que es un texto narrativo. Entonces, abren comillas, copian un buen ejemplo, 2, 3 líneas, lo que fuere, y cierran comillas. Bien, entonces en el oso marrón del autor Mempo Giardinelli va a predominar la secuencia entonces narrativa. Seguimos. Ahora lo que viene es una entrevista periodística que se le realizó al escritor Gabriel García Márquez. En esta entrevista periodística, nuevamente se puede ver la disposición gráfica. Aquí va a predominar la secuencia conversacional o dialogal, ¿sí? Se notan bien las intervenciones. Fíjense si tienen ahí el texto, que la pregunta del periodista o del entrevistador está en negrita y la respuesta, en este caso de Gabriel García Márquez, está en una letra un poco más clarita. Entonces allí se pueden ver los intercambios conversacionales que se producen. Es una entrevista periodística, entonces acá los personajes van a ser personajes reales, no son personajes ficticios como en la obra de teatro de Molière. Y acá nuevamente entonces va a predominar en este texto la secuencia conversacional o dialogal, ¿sí? Bien. Seguimos con el próximo texto, que se titula Jubilación de la ortografía. El autor nuevamente es Mempo Giardinelli, y acá si ustedes leyeron el texto, se van a dar cuenta que en este texto, en Jubilación de la ortografía, va a predominar la trama argumentativa. Recuerden las características, ¿sí?, de esta secuencia.
tenía una estructura, la argumentación. El autor, en este caso el escritor Mempo Giardinelli, sobre un determinado tema va a fijar una posición y luego lo que va a hacer es, va a fundamentar, va a dar argumentos con respecto a esta posición y va a cerrar con una conclusión. Entonces, en ese texto, la secuencia que va a predominar va a ser la argumentativa. En el próximo texto, cuyo título es El Indestructible, también va a predominar allí la secuencia o trama argumentativa. Fíjense, hago una lectura del texto, es un texto corto, así que vamos a tratar de ver, a ver por qué predomina esta secuencia. El indestructible. Cabría imaginar un cassette que estuviese siempre perfectamente ajustada, que empezara a funcionar en cuanto uno lo mirara, que se parara en cuanto uno lo dejara de mirar, que pudiera avanzar o retroceder deprisa o despacio, a saltos o con repeticiones, a placer del usuario. ¿Qué duda cabe que este es el aparato de nuestros sueños? Un cassette que puede contener información sobre infinitos temas, que es autónomo, manejable, en el gran consumo de energía, perfectamente privado y sometido en gran medida al control de la voluntad. ¿Será solo un sueño? ¿Tendremos algún día un cassette así? La respuesta es un sí rotundo. No es que lo vayamos a tener algún día, es que ya lo tenemos. Para ser más exactos, existe desde hace siglos. El ideal que he descrito es la palabra impresa, el libro, la revista. Esperen que me perdí. Bien. El libro, la revista, un objeto ligero, privado y manipulable a voluntad. ¿Piensa usted que el libro, a diferencia del cassette, no produce sonido e imágenes? Pues se equivoca. Es imposible leer sin oír las palabras en la mente y sin ver las imágenes que producen, y con la ventaja de que son sonidos e imágenes propios, no inventados por otros. Las imágenes y el sonido que ofrecen todos los demás medios de entretenimiento son congelados. La persona a quien le cuesta leer, y a la mayoría le cuesta, recurrirá a estos productos congelados y seguirá siendo un espectador pasivo. La palabra impresa, por el contrario, presenta un mínimo de información. Todo lo demás tiene que ponerlo el lector. La entonación de palabras, la expresión de los rostros, la acción y el escenario han de ser extraídos de esta sarta de símbolos en blanco y negro. El libro es una empresa compartida entre el escritor y el lector, como ninguna otra forma de comunicación puede serlo. Por agradable que sea el papel del espectador, participar siempre es mejor. ¿Vieron entonces este texto breve? Ustedes se dan cuenta que va a predominar entonces la secuencia argumentativa. El autor del texto, en este caso Isaac Asimov, va a fijar su posición con respecto a un tema, en este caso el libro, ¿sí? Y él va a dar argumentos de por qué él es siempre mucho mejor ser partícipe activo en una comunicación, en el caso de la lectura, que simplemente ser meros espectadores. ¿Está? Entonces él va a dar todos los argumentos, va a utilizar diferentes recursos argumentativos, el ejemplo, la comparación, la pregunta retórica, etc. Bien, continuamos. El último texto que tenemos acá es la historia de Marta y Mamerto, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden ver, nuevamente con la disposición gráfica, aquí va a predominar la secuencia conversacional. En este caso, el tipo de texto que es una obra de radioteatro, no de teatro, sino de radioteatro, ¿sí? Fíjense que al principio tiene una cortina de presentación, después hay un narrador que va a introducir la historia, hay efectos. Recuerden que en los textos de radioteatro tiene efectos, ¿sí? Que eso va a ir construyendo todo el texto porque el oyente tiene que ir imaginando la historia con las voces de los personajes, pero además con los efectos especiales. Entonces, en este caso tiene efectos cacareo de gallina, nuevamente el narrador, luego efecto del reloj despertador y después sí viene ya los turnos de habla de Marta y Mamerto, que son un matrimonio. ¿Está? Entonces ahí nuevamente, como ustedes pueden ver la disposición, aquí va a predominar la secuencia conversacional. ¿Está? Bien. Pregunto, en general,
pudieron comprender estos textos, pudieron ver las secuencias, tuvieron algún problema en cuanto a la identificación de la secuencia predominante. Le di un montón de textos como para que tengan ejemplos, ¿sí? Pregunto en general. ¿Quedó alguna duda, algo que me quieran preguntar con respecto a ese tema? ¿O avanzamos? ¿Avanzamos o le quedó alguna duda, chicos, con respecto a ese tema? ¿Sigo nomás? Bueno, le estoy respondiendo a un compañero que no se puede conectar, disculpen. Bien. Continuamos entonces. Ya que nadie responde, continuamos. Bien. Aquí están los temas que van a entrar en el parcial del próximo jueves, ¿sí? Temas para el parcial del jueves 25 de junio son los siguientes. Si quieren le sacan una foto, ¿sí? Texto, los diferentes conceptos de texto, características fundamentales de los textos, condiciones de los textos escritos, paratexto, soporte, portador y formato, Van Dijk, macroestructura textual, las macroreglas, recuerden que eso vimos la clase pasada, que eran las macroreglas de supresión, selección, generalización y construcción. Luego lo de las secuencias y tramas textuales, narrativa, descriptiva, conversacional, expositiva, explicativa y argumentativa. Y lo que vamos a ver hoy, lo de la coherencia, las reglas de la coherencia y luego cohesión textual, gramatical, pronominalización, elipsis y conjunción y léxica, sinonimia e hiperonimia. Esos dos temas de coherencia y cohesión, que es el material que les mandé, eso vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, estos van a ser los temas que van a entrar en el parcial la clase que viene. ¿Les quedó claro, chicos? Sáquenle una foto si quieren. O si no, bueno, igual queda la clase grabada, así que no va a haber problema. Después cuando lo quieran ver, lo ven, ¿sí? Bien. Bien, gracias Facundo por responder. Bueno, ahora les voy a decir qué tienen que tener preparado para el parcial, así como tuvieron en el primer parcial. Bien, para el parcial 25 de junio. Primero tienen que elaborar, ¿se acuerdan la clase cuando vimos el tema de los diferentes conceptos de la palabra texto? Ustedes habían hecho la lectura, yo les había dado 6, 7 conceptos y ustedes de la lectura e interpretación de esos conceptos elaboraron un concepto propio, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 semanas atrás. Bueno, tienen que tener ese concepto que ustedes lo hicieron y yo les voy a pedir ese concepto que ustedes elaboraron como para que lo tengan en el parcial. Así que fíjense si lo tienen en un apunte a ese concepto o se fijan en la clase esa donde vimos el tema de los textos y allí ven cuáles son los diferentes conceptos de texto y ustedes elaboran un concepto propio del texto. Ese va a ser uno de los puntos que yo les voy a pedir en el examen. ¿Estamos? Bien. Y el segundo punto que ya tienen que tener preparado dice así, es parecido a lo que hicieron en la clase del primer examen. Elegir uno de los siguientes fragmentos y elaborar un texto narrativo. Además, el texto debe tener otras 2 secuencias secundarias, ya sea descriptiva, conversacional, expositiva, explicativa o argumentativa. Tiene que tener una extensión de 20 renglones y luego le agregan un título. Es decir, que ustedes van a elaborar un texto cuya trama o secuencia predominante va a ser la narrativa, pero deben incluir además, en ese texto que ustedes elaboran, otras secuencias textuales, ¿sí? Al menos 2 secuencias textuales más, que puede ser la descriptiva, la conversacional, la expositiva explicativa o la argumentativa. ¿Estamos? Bien,
Y acá les paso los fragmentos. De estos fragmentos van a elegir solo uno. Bien. El primer fragmento, fragmento número 1, el título del texto es El regalo del señor Machiavelli y la autora es Emma Wolf. Recuerden que el fragmento que ustedes eligen puede estar al comienzo de la historia que ustedes van a realizar, puede estar en el medio de la historia o puede ser cierre del texto que ustedes, que ustedes hacen, ¿sí? Bien, lo ubican a ese fragmento donde ustedes quieren. El primer fragmento dice así, lo leo. El señor Dante Machiavelli quiso darle una sorpresa a su querida esposa Brígida y le regaló un fantasma. Lo encontró en un cambalache fino que había cerca de su casa, en medio de percheros vieneses y soperas de porcelana. El fantasma tenía un cartelito que decía oferta 90 pesos. A ver qué me escribe Virginia. Profe, más de 20 renglones para el texto. Sí, yo le doy un aproximado. Obviamente que si hacen 21, 22 renglones, está bien, digamos. Tampoco me van a hacer 3 carillas, pero sí, si se pasan un poco y la historia por ahí, ustedes, como dice la compañera, se ponen a escribir y por ahí no pueden cortar justo a los 20 renglones, sino que el texto amerita un poco más de línea, no hay ningún problema, ¿sí? Mejor se escriben un poquito más. Bien, este es el primer fragmento entonces que pueden elegir. El segundo fragmento, el título es De abandono y la autora es Susana Silvestre. Y dice así. Una locutora informa que un hombre encontró a 2 menores de edad en Plaza de Mayo. Los nenes declararon que se habían escapado de la casa porque los padres le pegaban. ¿Sí? Este es el segundo fragmento que pueden elegir. Y el último de los fragmentos, el título es El coleccionista de palabras y el autor es Vicente Batista. Y dice así. Hay gente que colecciona objetos de papel, desde estampitas y estampillas hasta boletos de colectivo o programas de cine. Hay gente que prefiere cosas más rotundas, desde caracoles marinos hasta piedras con formas extrañas. Agustín, en cambio, solo colecciona palabras. Bien, entonces tienen 3 de los fragmentos para elegir. O el primero, que es el del fantasma, ¿sí? O el segundo, que es el de los niños que se escapan de la casa, o el tercero, que es el de Agustín que colecciona palabras. Explico nuevamente por si alguien ingresó recién. Eligen un fragmento de los 3, elaboran un texto narrativo, entonces ese texto obviamente va a tener la secuencia predominante, va a ser la narrativa, y dentro de ese texto lo que ustedes tienen que hacer es agregar al menos 2 secuencias más, que pueden ser la descriptiva, la conversacional, la expositiva explicativa, o la argumentativa. 2 secuencias más como secuencias secundarias, ¿sí? Eso por un lado. Y después se elaboran un concepto de texto a partir de todos los conceptos que yo les di, que son 6 o 7. Bien. Con respecto a los temas o a lo que tienen que hacer para el segundo parcial, ¿hay alguna duda que me quieran plantear antes de continuar? ¿A alguien no le quedó algo claro, lo que fuere? ¿O está clarito? Vuelvo al fragmento 2. Melina querida, ahí está. ¿Ese? Dale, bien. ¿Sacaron foto a los temas o quieren que retroceda si sacan foto? Aprovechen y ya saquen foto a los temas y a los fragmentos, ¿sí? Me avisan si quieren que retroceda antes de continuar, lo hago. A ver qué me dice Facundo. Claro, claro, hace 2 o 3 semanas atrás yo les di 6 o 7 conceptos, ustedes a partir de la lectura de esos conceptos elaboran un concepto propio. Así lo habíamos hecho en la clase y así lo tienen que hacer para el segundo parcial. ¿Estamos? ¿Necesitan que retroceda para que saquen alguna foto o ya sacaron foto de temas y demás? Bueno, cualquier cosa la clase queda grabada, así que si alguien sacó la foto de los temas, que suba al grupo, ¿sí? Si alguien necesita.
Son pocos los que se están incorporando a la clase últimamente, son de 33, 34 que tengo inscriptos, la mitad 15. ¿Es porque mañana tienen parcial? ¿Será eso? Bien. Y bueno, pero todas las clases son importantes. Pero bueno, seguimos entonces. No tienen ninguna duda más, así que comenzamos con el tema del día, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir la clase entonces en dos partes. La primera parte vamos a trabajar lo que es la coherencia textual, qué significa la coherencia, cuáles son las reglas que debe cumplir un texto para ser coherente, y luego van a tener la actividad correspondiente a coherencia, ¿sí? Y después vamos a ver lo que es cohesión, la cohesión léxica, la cohesión gramatical, con cada uno con sus recursos, y vamos a tener la actividad correspondiente a la cohesión, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar hoy, hasta ahí va a entrar en el parcial. Las actividades del parcial van a ser muy similares a lo que hacemos siempre en clase. Como ustedes vieron en el primer parcial, todo lo que hacemos en clase, muy parecidos van a ser las actividades del parcial y por lo tanto del final. No es que yo en el final me enloquezco y vengo con un martes 13 y le tomo cualquier cosa. No, el final va a ser escrito y vamos a trabajar así como venimos trabajando hasta ahora. ¿Estamos? Bien. Vemos entonces qué significa coherencia textual. Cuando hablamos de la coherencia, hablamos de la coherencia como una propiedad que va a definir a los textos. Un texto se dice que no es una suma de oraciones y párrafos sueltos, sino que tiene que haber un sentido, tiene que haber una relación entre esas oraciones que lo conforman. Para que un conjunto de oraciones constituya un texto, debe ser coherente. ¿Qué significa esto? Que debe adecuarse a la situación comunicativa en la que se produce y sus oraciones tienen que tener una relación entre sí. La coherencia entonces hace que un texto pueda ser interpretado como una unidad. ¿Se acuerda cuando veíamos qué significaba texto? Que lo primero que decíamos es que el texto es una unidad comunicativa. Bien, entonces, esta coherencia lo que le da al texto es su forma, su unidad, y no es entonces visto ya como una suma que ponemos cualquier oración con cualquier otra oración y eso va a ser un texto. No, tiene que haber una relación entre sus oraciones y esto tiene que ser manifestado como una unidad. Se dice entonces que un texto tiene coherencia cuando cumple las siguientes reglas. Son 5 reglas que el texto para ser coherente debe cumplir. Las reglas de la coherencia. La primera regla de la coherencia se llama regla de reiteración. Significa que las ideas que contiene un texto se deben relacionar con el tema principal. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando de, discúlpenme, pero estamos con el tema de pandemia o COVID-19, pandemia 2020, si yo hago un escrito, ya sea un escrito informativo, de opinión con respecto a este tema, todas las ideas del texto tienen que estar relacionadas con ese tema principal, ¿sí? Eso significa la primera regla. Entonces, todas las ideas en un texto se deben relacionar con el tema principal. Esa es la primera de las reglas que debe cumplir un texto. La segunda regla de la coherencia se llama regla de progresión. ¿Y qué significa? La palabra lo dice, que si bien la información referida al tema principal debe avanzar, progresar, es decir, si bien todas las partes del texto van a retomar el tema, deben aportar además nueva información relacionada con dicho tema. Es decir que si en el primer párrafo hablo, bueno, de las características que tiene el virus, en el segundo párrafo, o sea, el tema principal va a seguir siendo el mismo, pero yo debo avanzar con la información, ¿sí? Debo agregar nueva información. Eso significa la regla de progresión. La tercera regla, que es la regla de distribución, significa que la información se debe distribuir en diferentes párrafos según su grado de importancia. Se van a equilibrar los datos más o menos importantes, se los van a disponer según causas o consecuencias, por ejemplo, lo que ocurrió primero, con lo que ocurrió después y demás. Entonces, la distribución, en pocas palabras, significa que nosotros tenemos toda una información, queremos escribir un texto, pero no lo vamos a poner todo junto en un solo párrafo, sino que
vamos a distribuir esta información en diferentes párrafos según su grado de importancia. Casi siempre la información primaria la ponemos en el primer párrafo, la secundaria ponemos en el segundo párrafo, la terciaria así. Vamos a ir distribuyendo la información para que el texto sea coherente. Bien, vamos a la cuarta regla. La cuarta regla es la regla de no contradicción. ¿Qué significa? Que la información que se introduce en el texto no debe entrar en contradicción con lo que se dijo anteriormente. Es decir, por ejemplo, si yo escribo un artículo de opinión en el cual me proclamo como anti-cuarentena, digamos, ¿sí? Doy mis razones, bla, 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 escribo todo el artículo y finalmente digo, bueno, porque estoy a favor de la cuarentena para cuidarnos y que el virus, bla, bla, bla. Ahí estoy entrando en contradicción con lo que dije anteriormente. Es decir, que mi texto no va a ser coherente. Si yo mantengo una postura, ¿sí? Con respecto a cualquier tipo de tema, yo tengo que mantener esa postura y cerrar con la misma postura. No entrar en contradicción conmigo mismo, porque si no va a ser un texto totalmente incoherente. Bien, y la última de las reglas es información necesaria. Finalmente, para que un texto sea coherente, debe tener toda la información necesaria para que el lector pueda comprenderlo. Es decir, que nosotros cuando leemos un texto, ese texto, cuando escribimos un texto, ese texto tiene que tratar de estar lo más completo posible para que el receptor, al leerlo, tenga toda la información y pueda comprender todo el texto como una unidad. No que le haya quedado algo colgado, que no entienda, que le falta algún dato y demás. Tiene que contener toda la información. Y para cerrar, entonces, se dice que la coherencia se va a relacionar con la cantidad, la calidad y la disposición de la información en un texto. Por eso se dice que la coherencia es la propiedad que nos permite comprender un texto. Nuevamente volvemos a la palabra unidad. Un texto como una unidad comunicativa. ¿Está? Bien. Pregunto, ¿comprendieron las 5 reglas o necesitan que las vuelva a explicar? ¿Quedó claro qué significa la coherencia y cuáles son las reglas que debe seguir un texto para ser coherente? Bien. ¿Todos opinan lo mismo? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Son 2 actividades breves, ¿sí? La primera de las actividades es, van a leer el siguiente texto, que ahora lo tengo en la próxima filmina. Van a leer el texto y van a identificar en ese texto qué reglas de la coherencia se cumplen. Ahora pongo las filminas anteriores para que ustedes tengan. Sáquenle una foto si quieren a las consignas. ¿Qué reglas de la coherencia se cumplen y cuáles no? Tienen que explicar cuál se cumple, por qué se cumple, cuál no se cumple, por qué no se cumple. ¿Sí? Y luego tienen que reescribir el texto coherentemente respetando estas reglas. Eso por un lado, ¿sí? Esa va a ser la primera actividad. Y la segunda actividad, tienen que ir al PDF que les mandé el día de ayer. En el capítulo 7, vieron que les mandé 2 capítulos del texto. El primer capítulo es el capítulo 5 y el segundo capítulo es el capítulo 7 del libro Lengua, Léxico, Gramática y Texto. Bien, en el segundo capítulo, o sea, en el capítulo 7, tienen que ir a la página 178, que dice así. Ya les leo yo del libro, ¿sí? En la página 178 tiene arriba texto 1 y texto 2, dice, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Tienen que leer, obviamente, ambos textos y tienen que decir qué diferencias advierten entre estos textos, ¿sí? ¿Cuáles de los 2 textos está mejor construido y por qué? Entonces, reitero la actividad. En la primera actividad ahora voy a avanzar con la filmina. Van a leer el texto, obviamente es un texto incoherente. Van a analizar qué reglas, de las 5 reglas vistas anteriormente, qué reglas se cumplen y por qué, y qué reglas no se cumplen y por qué. Y luego van a reescribir, o sea, van a volver a escribir el texto, pero de una manera coherente respetando estas reglas. Eso por un lado, esa es la primera actividad.
Y la segunda actividad van a ir al capítulo 7, que les mandé ayer. Tienen 2 textos en la página 178. Van a leer estos textos y van a responder a la pregunta: ¿qué diferencias advierten entre ambos textos? ¿Y cuál de los 2 textos está mejor construido y por qué? ¿Estamos? Bien. ¿Comprendieron las actividades, chicos? Tienen que ir el primer texto, yo lo tengo, cambio ahora la filmina y está ahí. Este texto es el de la primera actividad. Lo leo. Señor director, nosotros nos queremos ir de campamento y usted nos tiene que dejar ir de campamento. El campamento es re divertido, nos sentimos re bien cuando vamos de campamento y además zafamos de tener clases. Así que déjenos ir al campamento porque si no nos deja se va a armar. A nosotros nuestros padres nos dejan ir al campamento, usted no es quien para no dejarnos ir. De última, si queremos, nos vamos y listo. ¿Está? En este texto ustedes tienen que ver qué reglas se cumplen de la coherencia de las 5 reglas. Ahora las voy a poner para atrás. Qué reglas no se, o sea, qué reglas se cumplen y por qué reglas no se cumplen y por qué, y luego hacen la reescritura del texto de una manera coherente respetando estas reglas. Y la segunda actividad es esta, que van al PDF, página 178 del capítulo 7. ¿Está? Bien. Pregunto, ¿comprendieron las 2 actividades, chicos? ¿O necesitan que vuelva a explicar? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Bueno. Pongo entonces las filminas anteriores, sáquenle una foto en todo caso a este texto, que es el que tienen que analizar en el primer punto, ¿sí? Que es el texto que escriben los alumnos de 5º año al director. Sáquenle una foto y yo voy hacia atrás y pongo las filminas de las reglas de la coherencia, porque ahí tienen que analizar las reglas de la coherencia en esto. ¿Estamos? ¿Le sacaron una foto? ¿Sí o no? ¿Puedo ir para atrás? Bien, gracias Julián. Voy para atrás entonces y quedo ahí en las reglas, para que ustedes tengan como para analizar. Bien. Acá están las primeras 3 reglas y después me dicen yo avanzo y están las otras 2 reglas. Entonces, en ese texto, en el que escriben los alumnos, van a analizar de estas 5 cuáles se cumplen y por qué, cuáles no se cumplen y por qué, y van a reescribir el texto de una manera coherente. Cuando hablo de reescribir, ustedes pueden, o sea, el objetivo es el mismo, pedir autorización para ir de campamento. Ustedes pueden sacar información que les parece que no va, agregar nuevos datos, como ustedes quieran, ¿sí? Escribir el texto. El tema es que el texto quede de una manera coherente. ¿Estamos? Bien. Les doy entonces 10 minutitos para que terminen ambas actividades. ¿Está? Cualquier cosa me preguntan por el chat, yo sigo acá. Me avisan cuando cambio la filmina para las otras 2 reglas.
¿Comenzamos, chicos? ¿Cómo anduvieron con las actividades? Lo primero que tenían que hacer entonces es analizar el texto, cuáles son las reglas que se cumplen y por qué, y cuáles son las que no se cumplen y por qué también. Y luego reescribirlo de una manera coherente, es decir, respetando las 5 reglas. ¿Quién quiere comenzar? Si quieren les habilito el micrófono como les escribí, así se hace un poco más dinámico y van leyendo las respuestas, ¿les parece? ¿Quién quiere comenzar a ver qué reglas encontró que se cumplen? Vamos a ver primero si hay alguna que se cumple de estas 5 reglas. Recuerden, reiteración, progresión, distribución, no contradicción e información necesaria. ¿Alguien quiere que les habilite el micrófono? Julián, Belén, Virginia, Juan Cruz, Joel, Gonzalo, Melina. Bueno, te habilito el micrófono, Julián, entonces comenzás vos. Fuerte y claro hablamos, ¿sí? Ahí, ¿se escucha, profe? Bueno, en el texto yo encontré que es muy reiterativo, la información no avanza, tampoco hay una distribución así con una gradualidad de importancia y que le falta información al texto. También que es un texto bastante informal. Bien. Claro, y la única que se cumpliría sería la no contradicción. Porque siempre está muy... ¿Parece? ¿Por qué? O sea, siempre tiene una idea muy clara de lo que quiere. Pero fíjate vos, y la primera, la de reiteración, que dice todas las ideas en un texto se deben relacionar con el tema principal, ¿esa te parece que no cumple o sí? Sí, o sea, se cumple, pero no bien... O sea, no en una forma amena, sería. Ajá, bien. Y repensá ver la regla de no contradicción. ¿Te parece que se cumple? Fíjate que esa regla dice que no se debe entrar en contradicción con lo que uno dijo anteriormente. Fíjate lo que dice y si no hay una contradicción. Para mí que hay una contradicción. Fíjate si la descubrís vos cuál es esa contradicción. Al haber contradicción no cumple la regla de no contradicción. Fíjate a ver si encontrás vos la regla. La contradicción, digo, fíjate si ves la contradicción. Hay una contradicción, fíjate cuál es. Dale. Virginia, ¿querés que te habilite el micrófono? Así hablas de la que no cumple, ¿por qué no cumple la regla de no contradicción? ¿Te parece? Bueno. Te cierro, Julián, un momentito, ¿sí? Te desactivo y le activo a Virginia para avanzar. Hola, Virginia, tenés habilitado el micrófono. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ahí está, tenía desactivado el de la compu. Ahí sí, poquito más fuerte, habla por favor. Yo puse que no cumple con la de no contradicción porque al comenzar el texto piden permiso para ir de campamento y en el último párrafo exponen que se irían igual sin el permiso. Bien. Bien. Ahí hay una contradicción, entonces solicitan un permiso para poder ir de campamento y fíjense que en el otro párrafo dice, de última, si queremos nos vamos y listo, que él no es quien para no dejarlos ir. Ahí está la contradicción, Julián. Entonces no cumple tampoco la regla de no contradicción. ¿Y qué regla escribiste ¿Cómo, profe? que sí se cumple, Virginia? Sí, cumple con la reiteración porque todas las ideas se relacionan con el tema principal en exceso y que en todas las oraciones menciona mínimamente una vez la palabra campamento. Y respecto a la progresión, no me decidí en realidad y puse que cumple parcialmente con la progresión,
Puse, porque si bien agrega nueva información en cada oración, también menciona en cada una el pedido de autorización del campamento en forma de amenaza. Ajá, bien, 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 bien. Es decir, que la primera sería la que más se cumple, porque progresión es bastante repetitivo, no progresa, no agrega tanta información nueva. La de distribución tampoco, no está bien distribuido en diferentes párrafos. La de no contradicción tampoco, porque ya vimos que sí hay una contradicción en lo que escriben los alumnos. Y por último, la regla de información necesaria tampoco la cumplen porque en realidad falta información. ¿A dónde irían? ¿Qué día irían? Falta información para que el receptor, en este caso el director, pueda comprender esto correctamente. Entonces, para pasarlo en limpio, la que más cumple es la primera, que es la de reiteración. Es decir, todas las ideas se relacionan con el tema principal. El resto no cumple. ¿Estamos, Virginia? ¿Sí? ¿Se fue? ¿Se me fue? Bien. ¿Estás por ahí? Bueno, continuamos. Ah, bueno, está. Gracias, Virginia, por tu participación. Bueno, ¿quedó claro entonces cómo se analiza el texto y cómo vamos viendo qué reglas se cumplen y cuáles no? ¿Quedó claro si vemos la segunda actividad? ¿A todos les quedó claro o alguien me quiere hacer alguna consulta con respecto a las reglas que se cumplen y no? Ya quedamos 12, nomás éramos 15, faltan 3. Se me fueron 3 niños. Avanzamos entonces a la próxima actividad, ¿les parece? Porque después nos queda cohesión todavía. Bien. Leo entonces los dos textos y vemos quién responde a las consignas. Vayan entonces en el PDF que yo les mandé ayer, capítulo 7, página 178. Leo los dos textos, son breves. Texto número 1. El Quijote fue escrito en 1605. El Quijote es considerada la obra maestra de Cervantes. Cervantes concibió el Quijote como una parodia de la literatura caballeresca. Todo él es una invectiva contra los libros de caballería, prólogo. Los dos personajes principales del Quijote son Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote y Sancho Panza encarnan dos personalidades diferentes, el idealista y soñador y el positivista y práctico. Uno de los episodios más conocidos del Quijote es el episodio de los molinos de viento. En esta aventura, Don Quijote y Sancho se encuentran con unos molinos de viento. Don Quijote, creyendo que son gigantes, ataca a los molinos con su lanza. Don Quijote termina malherido. Ese sería el primer texto, ¿sí? Ahora vamos al segundo. El Quijote fue escrito en 1605 y es considerada la obra maestra de Cervantes, que lo concibió como una parodia de la literatura caballeresca. Todo él es una invectiva contra los libros de caballería. Prólogo. Sus dos personajes principales son Don Quijote y Sancho Panza, quienes encarnan dos personalidades muy diferentes. El primero es el idealista y soñador, el segundo el positivista y práctico. Uno de los episodios más conocidos del libro es el de los molinos de viento. En esta aventura, Don Quijote y Sancho se encuentran con unos molinos de viento y creyendo que son gigantes, Don Quijote los ataca con su lanza. Por esto termina mal herido, ¿sí? Bien, ahí está el texto número 1 y el texto número 2. Las consignas decían lo siguiente, las preguntas. ¿Qué diferencias advierten entre ambos textos? ¿Y cuál de los dos textos está mejor construido y por qué? Bien, ¿quién realizó esa actividad? Entonces les habilito el micrófono a ver que quiera participar. Melina, ¿vos querés hablar? ¿Tenés ganas de hablar? Que sos tan participativa, ¿querés hablar o no? Te habilito el micrófono si querés. Ay, bueno, no hay problema, no hay problema. Está, bueno. Ya vas a hablar en alguna de las últimas clases, ya nos queda poquito, una o dos clases más y terminamos, ¿eh? Bueno, está salvada por esta clase. Bien, ¿quién quiere hablar? Facundo Kaufman, ¿querés hablar con respecto a esa actividad? Te habilito el micrófono. Juan Cruz, Juan Martín.
Belén Bocio. Rodrigo. Sofía. Olivia. ¿Quién quiere hablar con respecto a esta última actividad? Y después vamos a cohesión. ¿Quién la pudo realizar en realidad? Joel Falcón. Damián. ¿No la pudieron realizar o no quieren participar? Una de dos. ¿O quién hizo? Así participa. Así avanzamos, chicos, que nos queda todavía lo de cohesión. Nos queda media horita. Sigo preguntando y se me están desconectando, ¿eh? Me parece que no voy a preguntar más. Ya quedan 11 nomás de los 15. Vamos bajando. Virginia, ¿vos terminaste? ¿Querés participar de nuevo? O Julián, hoy son los dos oradores. Son los representantes del grupo. Ah, tomaste otros textos. Ah, ajá, ajá. Bien, eso es para realizar con lo de cohesión, los textos, el de Zeus y el otro. Bueno, vemos entonces así brevemente, si nadie va a participar, entonces avanzamos. Bien, en realidad acá más que en estos dos textos que están en la página 178 del capítulo 7 del PDF que mandé ayer, se podrían aplicar también las reglas de coherencia, sí, pero yo en realidad lo que les pregunté para hacer un poquito más, ¿cómo es? Más corta la consigna y no ocupar tanto tiempo, tenían que leer ambos textos, esos textos que acabé de leer, y tenían que decir para ustedes qué diferencias advierten entre uno y otro y cuál de los dos textos está mejor construido y por qué. Esa en realidad era la consigna, ¿sí? Bien. Como ustedes pueden ver, el primer texto, así como vimos el que escriben los alumnos al director, es un texto muy repetitivo, ¿sí? Fíjense que repite la palabra Quijote, Cervantes, Sancho, son muchas las palabras que repite y el texto se torna como muy denso, ¿sí? Hay palabras que uno las podría reemplazar o omitir y sin embargo, por eso al ser tan repetitivo, el texto no fluye, no se torna comprensivo, no se torna como una unidad, por eso ese texto no es del todo coherente, si hablamos de coherencia, que es el tema que acabamos de hablar, ¿sí? En cambio, el segundo texto es un texto mucho más dinámico porque omite algunas palabras que ya fueron dichas anteriormente o utiliza algún sinónimo o utiliza pronombres, diferentes palabras que llevan a que ese texto sea comprendido como una unidad. Obviamente que el texto número 2, de la pregunta cuál de los dos textos está mejor construido, obviamente el texto número 2 por esto que acabo de decir, porque utiliza pronombres, utiliza sinónimos, ¿sí? Y es un texto mucho más dinámico que el primero, que es un texto muy repetitivo. ¿Estamos? Bien. Avanzamos entonces. Vamos a la cohesión. Y ahí sí tienen que trabajar con el texto de Zeus y con el otro texto. Bien. Vamos a lo que es cohesión entonces. Bien, cohesión textual. Cuando hablamos de cohesión textual, entonces hablamos de un conjunto de relaciones que se establecen entre elementos de un texto. La cohesión entonces va a tener lugar cuando la interpretación de alguno de los elementos del texto depende de la presencia de otros elementos. Entonces se establece una especie de vínculo o lazo entre esos elementos. Vamos a ver ahora por qué se dice entonces que la cohesión, para que se lleve a cabo, tiene que haber una relación entre un elemento y otro elemento, y un elemento o palabra en el texto cobra sentido si entra en relación con otro elemento, ¿sí? Bien.
Cohesión entonces significa, entre comillas, estar unido. Eso significa una cohesión, estar unido. Y se refiere al conjunto de posibilidades que existen en el lenguaje para manifestar estas vinculaciones entre elementos que los componen. Cuando hablamos de elementos y cuando hablamos de cohesión podemos hablar de pronombres, podemos hablar de sinónimos, podemos hablar de conjunción. Cuando se habla de conjunción se habla del uso de conectores en un texto, ¿sí? Y todos estos recursos cohesivos cobran sentido porque esos elementos en el texto están unidos. Por eso la cohesión significa, entre comillas, estar unido. Elementos que cobran sentido al estar unidos. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Bien. Cuando hablamos, yo les mandé entonces 2 capítulos, ¿sí? De lo que es coherencia y de lo que es cohesión. Y de estos capítulos yo elegí algunos de los recursos cohesivos, ¿sí? Que son como que los que más se utilizan a la hora de escribir un texto. La cohesión entonces se va a dividir en 2, en léxica y en gramatical. La léxica vamos a trabajar lo que es la sinonimia y la hiponimia e hiperonimia. Estos 2 elementos, hiponimia e hiperonimia, están relacionados, por eso los puse juntos. Y por otro lado vamos a ver lo que es la cohesión gramatical. Y en esta cohesión gramatical vamos a ver los recursos de pronominalización, elipsis y conjunción. ¿Está? Entonces, cohesión léxica vamos a ver 2 recursos y en cohesión gramatical vamos a ver 3 recursos. Continuamos entonces. Bien. Sinonimia. Es el primer recurso que tiene que ver con la cohesión léxica, ¿sí? La sinonimia entonces consiste en la sustitución de una palabra por otra que tiene igual o similar significados. En esta sinonimia, entonces, en algunos casos, la palabra es sustituida no por una palabra, sino que puede ser sustituida por una expresión, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Los sinónimos, entonces, permiten vincular 2 palabras de un texto porque tienen significado parecido o similar. Y los sinónimos van a ayudar, entonces, a evitar repeticiones, ¿sí? El uso de sinónimos, entonces, enriquece el texto porque, por un lado, evita, como dije anteriormente, las repeticiones de palabras y, por otro, aumenta el vocabulario utilizado y este va a contribuir a la cohesión, ¿sí? Bien, eso es lo primero, la sinonimia. Yo les voy a leer un ejemplo, ¿sí? Bien. El título del ejemplo del texto es Hallazgo en Marte. Un equipo halló una piedra volcánica en Marte. Podría tratarse de una andesita, roca común en la Tierra. Los investigadores buscaban también vestigios de agua. Los resultados se suman a una larga serie de investigaciones sobre el planeta rojo. ¿Sí? Es un texto bien corto. Entonces aquí, como ustedes ven, Marte, o sea, el planeta, es sustituido, se utiliza la sinonimia acá, por la expresión planeta rojo. ¿Sí? No utilizamos el sinónimo como una palabra, sino en este caso es una expresión. Entonces, Marte va a ser sustituido por esta sinonimia, por este sinónimo, como el planeta rojo. ¿Está? Bien. Continuamos. Ahora viene la hiperonimia e hiponimia, que son 2 conceptos que van de la mano. Vamos a ver por qué. Hiperonimia es el uso de hiperónimos. Los hiperónimos entonces son palabras que designan a un conjunto o clase, es decir, que son palabras que engloban semánticamente a otras. Por ejemplo, la palabra animal es un hiperónimo que engloba a león, gato, perro, tigre, etc. Y estos, a su vez, león, gato, perro, tigre, son hipónimos de esa palabra que los engloba, que se llaman hiperónimos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Y entonces el hiperónimo está, la hiperonimia está muy relacionada con la hiponimia. En esa hiponimia hay un uso de hipónimos. Entonces la hiponimia, entonces una relación inversa, ¿sí? Es la relación inversa de la hiponimia. Los hipónimos son palabras que designan a los elementos que forman parte del conjunto que están incluidos en él. Entonces los hipónimos son cada una de las palabras englobadas. Siguiendo con el ejemplo anterior, entonces los hipónimos serían león, gato, perro. Por ejemplo, un hiperónimo podría ser la palabra flores y los hipónimos podrían ser margarita, rosa, claveles, etc. Esos elementos están incluidos en ese hiperónimo que es la palabra flores, ¿sí? Bien.
Yo les voy a leer otro ejemplo para que les quede claro esa relación de hiperónimos e hipónimos. Bien, leo el ejemplo. La vida en una ciudad se torna cada vez más insoportable. Camiones, automóviles y motocicletas circulan a toda hora por las calles, congestionando así el tránsito. Ninguno de esos vehículos respeta al transeúnte. Leo de nuevo. La vida en una ciudad se torna cada vez más insoportable. Camiones, automóviles y motocicletas circulan a toda hora por las calles, congestionando así el tránsito. Ninguno de esos vehículos respeta al transeúnte. ¿Vieron acá? Entonces, en la primera parte se utilizan hipónimos, ¿sí? Que son camiones, automóviles, motocicletas. Y después, para no repetir, acuérdense que los recursos cohesivos sobre todo se utiliza para no ser repetitivo. En la última oración dice ninguno de esos vehículos, ahí se utiliza un hiperónimo, la palabra vehículos como hiperónimo va a englobar a lo que se dijo anteriormente. Entonces, para no volver a repetir, no decir ninguno de los camiones, automóviles y motocicletas, utilizamos entonces la palabra vehículos, ninguno de esos vehículos respeta al transeúnte. ¿Estamos? Bien. Pregunto, ¿entendieron entonces la parte léxica, tanto la sinonimia como la hiperonimia e hiponimia? Así vamos a la parte gramatical. ¿Comprendieron entonces estos recursos? ¿Sí o no? Igual tienen la bibliografía de base que es de donde ustedes tienen que ir para poder comprender para el examen, ¿sí? Bien. Avanzo entonces. Y vamos ahora entonces a la cohesión gramatical. Acá entonces vamos a utilizar tres recursos, la pronominalización, la elipsis y la conjunción. La primera, la pronominalización o referencia, también se la conoce como referencia, va a ser el uso de pronombres. Recuerden entonces que los pronombres son palabras cuya interpretación dependen del contexto. Cuando hablamos de pronombres podemos hablar de pronombres personales, yo, tú, él, de pronombres demostrativos, este, ese, aquel, o de pronombres posesivos, mío, tuyo, ¿sí? Y acá les escribí el ejemplo, es un ejemplo cortito. Elena llegó tarde a la reunión. Ella tuvo algunas dificultades con el tránsito de la ciudad. Fíjense acá. La primera oración dice, Elena llegó tarde a la reunión. Luego dice, ella tuvo algunas dificultades con el tránsito. Ahí se utiliza entonces el pronombre ella para no volver a repetir el Elena. Entonces, ese ella, que es una pronominalización, se va a comprender, ¿sí?, en un contexto. Sabemos que ese ella va a ser referencia, por eso también el recurso también se llama referencia. La palabra ella como pronombre va a ser referencia a la oración anterior a Elena. Nosotros cuando leemos ella sabemos a qué hace referencia, no nos queda colgado. Ahora vamos a ver cuando ustedes tengan que reescribir esos textos, que está el de Zeus y el otro. Fíjense que en el primero de los ejemplos hay todo pronombre, pero no hay referente, no sabemos a quién hace referencia. Ahora van a ver cuando ustedes tengan que reescribir. Entonces, Elena llegó tarde a la reunión, ella tuvo algunas dificultades con el tránsito de la ciudad. Ahí entonces se está utilizando la pronominalización. En este caso se está utilizando un pronombre personal, la palabra ella. Bien, vamos ahora con la elipsis. Cuando hablamos de elipsis hablamos de omisión de palabras, omisión de elementos, ¿sí? La elipsis es un recurso cohesivo que se utiliza para la omisión o elisión de elementos que ya han sido nombrados en el texto y que pueden reponerse volviendo hacia atrás. La elipsis lo que hace nuevamente es evitar repeticiones. Y acá vienen algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplo, llegaron los nuevos modelos de computadoras. Tienen una infinidad de funciones. Cuando le pongo así entre paréntesis, es que ahí hubo una elisión, ¿sí? Fíjense que dice la elipsis, ¿cuál fue el elemento que fue elidido o omitido? Es los nuevos modelos de computadora. Fíjense cómo dice, llegaron los nuevos modelos de computadora, punto seguido, tienen una infinidad de funciones. En la segunda oración que dice tienen una infinidad de funciones, para no volver a repetir los nuevos modelos de computadora, esa parte fue elidida o sacada y nosotros la podemos reponer inmediatamente. Sabemos de qué se está hablando. ¿Está? Bien. El segundo ejemplo. Ayer se rompió la lámpara. Punto seguido, espero que compre otra.
Para no volver a decir en la segunda oración, espero que compre otra lámpara, directamente, espero que compre otra. Nuevamente, se puede hacer la elipsis porque sabemos de qué se está hablando. En este caso, no es espero que compre otra mesa, otra silla. Sabemos que se está hablando de la lámpara. Por eso, entonces, podemos elidir ese elemento, ¿sí? Ayer se rompió una lámpara, espero que compre otra. Punto. Ahí yo les hago así, pero en realidad el símbolo, digamos, la grafía para la elipsis es así como un 0 y está tachado, pero como no me salía, digamos, hacerlo así tachadito al 0, lo hice así entre paréntesis para mostrar que hubo una elipsión. Y ahí puse abajo elipsis la lámpara, ¿sí? Y el otro ejemplo, a mamá le regalaron 2 libros para su cumpleaños, dijo preferir el de Cortázar. Ahí nuevamente hay una elipsión que es el libro, ¿sí? Para no volver a decir, dijo preferir el libro de Cortázar, podemos decir, dijo preferir el de Cortázar. Se supone, se sabe que se está hablando de libros, ¿sí? Ahí hay otra elipsis. ¿Está? Bien. Y por último, dentro de lo que es la cohesión gramatical, entonces, se habla de la conjunción. La conjunción es el uso de conectores. Yo en el último PDF que les mandé hoy, les mandé esos 2 textos que ahora tienen que trabajar, que son el de Zeus y el otro, y le mandé un cuadrito que tienen muchos conectores, ¿sí? Conectores textuales. No son todos, pero son los más usados, ¿sí? Y tienen la clasificación. Bien, entonces acá en la conjunción los conectores son nexos entonces que van a servir para unir, conectar oraciones dentro de un texto, ¿sí? Por ejemplo, ahí les anoté 3 ejemplos. Roberto trabajaba 4 horas al día. Punto seguido, además estudiaba inglés. Ese además es un conector, ¿sí? Va a conectar la primera oración con la segunda oración. Es un conector de los aditivos, ¿sí? Suma. El otro ejemplo. Antonella es una excelente nadadora. Sin embargo, en la última competición no le fue bien. Ese otro conector, sin embargo, entonces va a oponer, o sea, pasó esto, pero pasó esto otro. Es decir, Antonella es una excelente nadadora. Sin embargo, ahí hay una conexión, es otro conector, ¿sí? De los llamados adversativos. En la última competición no le fue bien. Y el último de los ejemplos que le anoté dice así. Patricio no estudió para el examen de economía. Punto seguido. Por lo tanto, la calificación que obtuvo fue menor a 4. Entonces tenemos la primera parte, Patricio no estudió, y la consecuencia a eso, a ese no estudiar, digamos, fue que sacó menos de 4. El por lo tanto, entonces, es otro de los conectores, en este caso, causa y consecuencia. La causa es que no estudió y la consecuencia, entonces, que se conecta mediante ese conector, que es por lo tanto. ¿Estamos? Bien, esa sería entonces la conjunción. Pregunto, antes de ir a la actividad, ¿le quedó claro entonces lo que es la cohesión léxica y la cohesión gramatical? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, Sofía. ¿Qué van a tener que hacer ahora? Ahora van a tener que reescribir los textos que se confundió Virginia, que son 2 textos, ahora los leo en voz alta para que vean, eso los mandé en el último PDF. Eso por un lado. Y después tienen 3 actividades de refuerzo que ahora les voy a explicar que eso está en el PDF que les mandé en el capítulo 7, ¿sí? Ejercicio 3, página 181, 182. Ejercicio 10, página 186, 187. Y ejercicio 12, texto ¿Quién se tragó a Jonás? Páginas 192 y 193. Leo primero estos textos, que es de la primera actividad, que es reescribir los siguientes textos. Así va a ser el examen, ¿sí? Yo les voy a dar un texto y ustedes van a tener que reescribir el texto utilizando la cohesión, o sea, utilizando los recursos cohesivos que les acabo de explicar. Bien, leo los textos entonces que ustedes van a tener que reescribir. Vamos a dividirnos, ¿sí? Somos 12. Los 6 primeros van a reescribir el primer texto, el que dice así. Ella fue entonces a la casa de él. Ella le dijo que no soportaba más que ella se metiera en la vida de ellos. Él le dijo que ella era la madre de él
y que si a ella no le gustaba, lo lamentaba, pero que no la iba a maltratar porque precisamente ella era su madre y porque tenía la mejor intención siempre. Ella se enojó más todavía y se fue dando un portazo, decidida a encararla a ella. ¿Sí? Ese es el texto número 1. Ese texto lo va a reescribir Camila Bocio, Damián Díaz, son 2, Facundo Kaufman 3, Joel Falcón 4, Juan Cruz 5 y Anguilante, ¿sí? Juan Martín 6. Ellos primeros 6 van a reescribir el primer texto que acabo de leer. Leo el segundo. Texto número 2. El dios Zeus conoció a Europa, hija del rey de Fenicia, cuando Europa jugaba con una amiga en la orilla del mar. Cuando Zeus vio a Europa, quedó perdidamente enamorado de Europa, y gracias a los poderes de Zeus como dios, Zeus se transformó en un toro para poder acercarse a las muchachas sin despertar sospechas. Al llegar Zeus al lugar que se encontraban las muchachas empezaron a acariciar a Zeus y Europa se subió al lomo del toro. Entonces Zeus se elevó por los aires y Zeus se dirigió hacia el mar, hundiéndose hasta sus profundidades. ¿Está? Ese sería el texto número 2. Y a ese texto número 2 lo va a reescribir Julián, Melina, Olivia, Sofía Bercheñi, Virginia y Rodrigo Ramírez. ¿Sí? Entonces, los primeros 6 chicos reescriben el primer texto, los segundos 6 chicos reescriben el segundo texto. Entonces, no se les hace tanto, ¿sí? Recuerden que para reescribir tienen que utilizar los recursos que acabo de decir. La sinonimia, la pronominalización, la elipsis, la conjunción, entre otros. En conjunción tienen, ahí yo les mandé el cuadrito con los diferentes conectores, si quieren utilizar. Pueden pueden utilizar la elipsis, que es elidir, omitir, elementos, la pronominalización, utilizar diferentes pronombres, ¿sí? Ajá. Facundo, ¿qué dice? Yo no estoy participando porque mi internet anda mal. Ajá. Bien, pero ¿comprendiste la actividad, Facundo, o no? ¿Sabes lo que tenés que hacer? Bien. Entonces, hacen esa actividad. Los primeros 6 reescriben el primer texto y los segundos 6 reescriben el segundo. Y después les explico las actividades de refuerzo que están en el PDF del capítulo 7. ¿Sí? Bien. Comenzamos entonces, hacen así como una especie de borrador, digamos, a ver cómo les sale y ahora en 5 minutitos pueden mandar, hacen la lectura o lo escriben acá, mandan el texto acá por el chat o yo les habilito el micrófono o mandan un audio al grupo, así vemos cómo quedó el texto. ¿Estamos? ¿Comprendieron la actividad, chicos? Los primeros 6 reescriben el primer texto, los segundos 6 reescriben el segundo texto. Nos encontramos en 5 minutitos.
chicos, mientras van terminando con la reescritura, yo les explico las actividades estas que son para que las hagan luego cuando ustedes estudien, ¿sí? Estos recursos son actividades de refuerzo. Se les voy a ir explicando de qué se trata. Todas están en el capítulo 7, ¿sí? Del PDF que les mandé ayer. El ejercicio 3 de la página 181 y 182. ¿Qué tienen que hacer? Ya les digo. La actividad dice así. Ejercicio 3. Luego de examinar los ejemplos, responder cuál de las dos opciones presentadas en cada caso resulta mejor. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Y fundamentar la respuesta. Por ejemplo, la primera. A. La secretaria estipuló que debíamos entregarle los papeles a la secretaria. Opción B. La secretaria estipuló que debíamos entregarle los papeles a ella. ¿Cuál de las dos opciones es mejor y por qué? Segunda. María compró chocolates y envolvió los chocolates para regalar los chocolates a su madre. Opción B. María compró chocolates y los envió para regalárselos a su madre. ¿Cuál de las dos opciones está mejor y por qué? Y 3. Luego de jubilarse, la profesora donó libros de la profesora a la biblioteca municipal. B. Luego de jubilarse, la profesora donó sus libros a la biblioteca municipal. ¿Cuál de las dos opciones es mejor y por qué? Esa sería la actividad 3 de la página 181 y 182, ¿sí? Vamos ahora al ejercicio 10 de la página 186 y 187. Bien. Actividad 10. Dice, en las siguientes oraciones reconocer la palabra o la parte de las oraciones que fueron eliminadas en los lugares marcados con el símbolo ese que yo le decía, el símbolo de la edición, ¿sí? Que es como un cero, un gran cero, tachado. Subrayarla y después reponerlas entre corchetes, como en el modelo resuelto. Hay un modelo, una oración modelo, y ustedes tienen que hacer así. Por ejemplo, de sus dos últimas obras disfruté mucho más ahí está el símbolo de edición, la romántica. Y abajo dice, de sus dos últimas obras disfruté mucho más entre corchetes está la palabra que fue eliminada, que es en este caso obra romántica. Y así tienen 6 oraciones cuyo elemento está elidido. Ustedes tienen que decir cuál es el elemento entonces que fue elidido en esas oraciones. Ese sería el ejercicio 10 de la página 186 y 187. Y del ejercicio 12 de la página 192-193 es un texto cuyo título es ¿Quién se tragó a Jonás? Es un texto, ¿sí? Donde tiene punto suspensivo y ustedes lo que tienen que hacer ahí es trabajar la conjunción, es decir, poner conectores textuales para que el texto se pueda entender. En algunas partes puede ser que no haya ningún conector y el texto se entienda de igual manera, o en algunas partes sí van conectores. Entonces tienen que leer ese texto y ahí agregar conectores, es decir, trabajan la conjunción. ¿Estamos? Bien. Esas son entonces las actividades de refuerzo que tienen para estos temas de recursos cohesivos. Pregunto, ¿alguien pudo mínimamente reescribir el texto? Entonces les habilito el micrófono o me mandan un audio o lo escriben ahí por el chat y yo lo leo antes de terminar la clase, más o menos. Yo sé que es de forma de borrador o lo que fuere. Virginia, ¿vos lo querés leer? Ah, lo leo yo. Al de Damián y después si querés, Virginia, te habilito el micrófono. Leo primero el de Damián. Ella fue entonces a la casa de él. Le dijo que no soportaba más que se metiera en la vida de ellos. Él le dijo que esta mujer era su madre y que si no le gustaba lo lamentaba, pero no la iba a maltratar porque precisamente era su madre y sin embargo tenía la mejor intención siempre. Ella se enojó más todavía y se fue dando un portazo decidida a encarar a su madre. Damián, corrijo, acordate que ustedes siempre tienen que poner de quién están hablando, ¿sí? Ahí le pueden agregar un nombre, por ejemplo, Natalia fue a la casa de Tomás, por ejemplo. Le dijo que no soportara más que la madre se metiera en la vida de ellos, ¿sí? Ustedes tienen que saber de quién están hablando. No podemos empezar las oraciones hablando directamente con pronombres porque no sabemos esos pronombres a qué hacen referencia, ¿sí? Entonces ustedes le agregan un nombre, como dije, Natalia fue a la casa de Tomás, por ejemplo, ¿sí?
Tiene que haber una referencia y después sí ustedes utilizan los pronombres personales, demostrativos, posesivos, como lo expliqué anteriormente, pero tiene que haber un referente, sabemos de quién estamos hablando. ¿Está? Bien. Virginia, te habilito el micrófono, entonces podés leer lo que escribiste. Habilitado el micrófono. Leo el de Zeus. ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, el dios Zeus conoció a Europa, hija del rey de Francia, sí, perfecto, cuando ella jugaba con una amiga en la orilla del mar. Al momento en que la vio, quedó perdidamente enamorado de ella. Luego, gracias a sus facultades divinas, se transformó en un toro a fin de acercarse a las muchachas sin despertar sospechas, lo cual funcionó perfectamente debido a que ellas comenzaron a acariciarlo y Europa se subió a su lomo. Posteriormente, el dios se elevó por los aires dirigiéndose hacia el mar para finalmente hundirse hasta sus profundidades. Bien. Es, te corrijo, sí. es hija del rey no de Francia, sino de Fenicia. Súper, sí, sí. ¿Sí? Eso te corrijo. Ustedes, si en la primera oración, por ejemplo, utilizan el dios Zeus, después si pasan 2 o 3 oraciones, pueden volver a utilizar la palabra Zeus, ¿sí? No necesariamente, no es que una vez lo utilizan y después a lo largo de una hoja no pueden volver a utilizar. Lo que no pueden hacer es repetir a cada rato la palabra o muchacha, o Dios, o Zeus, porque ahí sí el texto va a ser muy incoherente, ¿sí? Pero sí puede, si lo utilizan en la primera oración, después pasan 2 o 3 oraciones, o 1 o 2 párrafos después y pueden volver a utilizar la palabra o Dios, o Zeus, o muchachas. ¿Está? Bien, Virginia, gracias por tu participación. A ver, leo lo que escribió Juan Cruz. María fue a la casa de Juan. Bien. Ella, ahí bien, porque él primero utilizó la palabra María, se sabe de quién se está hablando, y después al decir ella, ahí se sabe que está hablando de María. Entonces, leo. María fue a la casa de Juan. Ella le dijo que no soportaba más que su madre se metiera en la vida de ellos. Él, ahí se sabe que Juan, a quien hace referencia, él le dijo que era su madre y que si a su novia no le gustaba, lo lamentaba, pero que no la iba a maltratar porque tenía la mejor intención siempre. Por lo tanto, María se enojó más todavía y se fue dando un portazo decidida. Encarar puede ser ahí a la suegra, ¿sí? Para no volver a repetir la mala palabra madre. Está bien, bastante bien la reescritura. ¿Está? Bueno, son las 9. Ya somos 7, nomás 7 y yo 8. Vamos quedando poquitos. Bueno, chicos, les deseo lo mejor para mañana en el examen que tienen, día viernes. Y cualquier consulta que tengan con respecto a lo que tienen que, bueno, estudiar, ya están los temas, ya están explicados todos los temas. No voy a tomar nada de lo que no haya explicado, así que preparen entonces el concepto de texto, preparen el texto narrativo con respecto a los fragmentos, eligen el fragmento y lo hacen. Hagan estas actividades que les puse acá porque son actividades de refuerzo para poder llegar a entender bien el tema de los recursos cohesivos, les va a venir bien hacerlos. Y nos encontramos entonces el jueves a las 7 comenzamos. Yo les voy a poner en la pantalla las consignas y van a tener que escribir en Word, mandar el archivo así como hicieron, con el apellido, nombre, a mi correo, y ahí lo voy a corregir. ¿Estamos, chicos? ¿Tienen alguna consulta antes de despedirnos? ¿Algo que quieran preguntar? Gracias a todos por la participación, por estar ahí y participar y preguntar y estar conectados. A ver qué escribe Julián. Bueno, nos estamos viendo entonces, que les vaya muy bien el día de mañana en el examen. Gracias por todo. Y cualquier cosita me preguntan o en el grupo o por privado, si no entienden algo o necesitan algo, estoy a su disposición. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, Virginia, Sofía y todos los que quedaron hasta el final. Gracias, Julián. Nos vemos entonces el jueves.